Señor los bendiga grandemente. Soy Anaí Valdés y una vez más me gozo en el Señor de poder compartir una palabra con todos ustedes. Y es que hoy Dios quiere darnos un alimento muy especial, porque ciertamente hay un secreto para poder alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida. Y ese es el secreto del principio de la obediencia. Y ese principio de obediencia va muy de la mano con la fe. En Hebreos, en el capítulo 11 y 12, me encantan esos capítulos porque podemos comprender y podemos conocer todo lo que los hombres de Dios alcanzaron por medio de la fe. Y también entendemos qué es la fe y que podemos alcanzar, pero nos revela de una manera impresionante lo que la fe produce en nosotros. La palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 11 y del versículo 6 al 8, le quiero dar lectura y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Y es que en el agradar a Dios está este principio de obediencia. La obediencia le agrada a Dios, y la obediencia es el acto de reverencia, respeto, amor y honra que tenemos para con Dios. Y eso ten por seguro que le agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe también produce en nosotros el poder agradar a Dios por medio de la obediencia. El versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La historia relata de que Dios le da la instrucción a Noé de que construya un arca porque se aproxima un diluvio. ¿Sabes por qué Noé lo hizo sin dudar? Porque Noé era un hombre de fe. Y la fe que tenía Noé producía en él obedecer a Dios. Dice que con temor construye el arca. Es decir, aquí el temor no era miedo a Dios, sino era reverencia hacia Dios. Era el acto de mostrar obediencia para con Dios. Por eso construye esa arca, por eso Noé obedeció. Si tienes fe, obedece a Dios, en otras palabras. Y versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dice la palabra que Dios le dijo a Abraham: Abraham, déjalo todo, deja tu casa, tu tierra, tu parentela. Es más, Abraham, deja el nombre que tienes, porque hasta eso te voy a cambiar. Y me sorprende mucho que este hombre tuvo una fe tan impresionante para dejarlo todo y seguir a Dios. Pero en el llamado que tuvo Abraham, dice que Dios le dijo: y haré de ti una nación. Mucho ojo aquí, no le dijo y te daré una nación, dijo y haré de ti una nación. Y es que en el hacer hay una creación, hay un diseño, hay algo que se hace nuevo, hay algo que se forma de donde no había, a diferencia de cuando dice te daré algo que ya tengo destinado para ti. Pero aquí cuando Dios le habla a Abraham, dice que le dijo: haré de ti una nación poderosa, Abraham, que será incontable. Serás bendición y bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Fue impresionante. Tenía 75 años este hombre, y nos vamos a centrar en esta historia porque a mí me impresiona la fe de Abraham y cómo a los 75 años, cuando Dios le hace el llamado, Abraham lo deja todo. Abraham obedece a Dios, camina en ese principio de obediencia. ¿Y sabes qué? Se hizo realmente una nación incontable de Abraham. Dice la palabra de Dios que la fuerza de los jóvenes es la gloria, que la gloria de los jóvenes es esa fuerza que tenemos. Jóvenes, tenemos una vida por delante increíble en Dios.
tenemos un propósito que alcanzar en Dios, tenemos sueños que cumplir en Dios, pero nada se puede cumplir si no se camina también en ese principio de obediencia para con Dios, que es producido a través de la fe que tenemos. Escucha esta palabra, joven, y es que no hay propósito que se pueda alcanzar si no existe un nivel de fe que produzca en nosotros poder caminar bajo el principio de obediencia. ¿Sabes por qué la obediencia es muy importante para Dios y por qué es demasiado importante caminar en esa obediencia? No solo porque nos orilla o nos encamina hacia el cumplimiento del propósito de Dios, sino porque al caminar en ese principio de obediencia y fe, estamos demostrando que Dios es el número uno por encima de todo, por encima incluso de la promesa que Él nos pudo haber hecho. Y dos, porque Dios quiere jóvenes que caminen bajo bendición, que caminen bajo cielos abiertos. Dios está buscando jóvenes que estén bajo una bendición de cumplimiento y promesa, cumplimiento, promesa, cumplimiento. Pero también debemos de entender y debemos de tener el conocimiento de que al empezar a caminar en ese principio de obediencia, debemos de estar preparados para que aún la promesa que Dios nos entregó sea aprobada. Cuando Dios le promete a Abraham una descendencia y se cumple esa promesa de que llega Isaac, y después Dios le dice, sacrifícame al muchacho. Ahí Dios estaba probando la misma promesa. Dios estaba probando el nivel de obediencia y de fe que tenía Abraham. Y el nivel de obediencia y de fe que demostró Abraham fue intachable, fue tan grande que no perdió la obediencia, que no perdió la fe desde cuando Dios le dijo, haré de ti una nación y te daré descendencia, y no perdió la fe ni la obediencia cuando Dios le dijo, sacrifícame la promesa que te di. Y es que ¿sabes por qué una promesa también tiene que ser probada? También tiene que ser estirada al máximo, porque para Dios es mucho más importante el principio de obediencia, el que nosotros caminemos en obediencia, que cualquier sacrificio que podamos ofrecerle a Él. La obediencia se forja con fe y con disciplina. Y sabes una cosa, en este principio de obediencia se estira la promesa. En este principio de obediencia la fe también se estira al máximo, porque entre mayor obediencia tengas para con Dios, mayor bendición vas a obtener. Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 7, dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de estar en disciplina constante. Te dije hace un momento, la obediencia se va a forjar con fe y con disciplina. La fe va a producir obediencia en nosotros, pero esa obediencia se va a mantener mientras elevemos nuestro nivel de fe y mientras tengamos disciplina. Todo principio de obediencia tiene que ser impulsado por la disciplina. Todo aquel que camine en un nivel de fe que produzca vivir en obediencia para con Dios, también va a tener que enfrentar oposición de parte del enemigo. Si tú te das a la tarea de conocer algunas vidas de siervos de Dios que caminaron bajo este principio de obediencia y en fe, te darás cuenta que también tuvieron que enfrentar mucha oposición de parte del enemigo, porque un principio de obediencia trae consigo muchísima bendición. Un principio de obediencia no solo es el cumplimiento de una promesa, sino es el cumplimiento de tantas promesas que el Señor tiene para nosotros. Y el enemigo es algo que no quiere. El enemigo quiere cegarnos. El enemigo quiere que no haya jóvenes que caminen bajo este principio de obediencia y fe. El enemigo quiere que los jóvenes se mantengan cegados pensando que la obediencia no produce nada, pero es totalmente contrario. Un principio de obediencia, mira, escucha esto, como lo dice aquí en Hebreos, que el principio de obediencia que tuvo Noé y ese nivel de fe produjo en él que su casa se salvase
y que fuera hecho heredero de la justicia. Todo principio de obediencia, jóvenes, nos encamina hacia el propósito de Dios, pero también nos salva, nos protege de cualquier cosa, de cualquier circunstancia. Caminar en el principio de obediencia y fe para con Dios nos libra de todo. Caminar en un principio de obediencia y fe para con Dios nos hace herederos de la justicia. Caminar en el principio de obediencia para con Dios nos hace entrar a la tierra que debemos de poseer. No solo nos hace obtener o recibir lo que Dios nos dará, sino nos hace caminar en cielos abiertos, pero nos hace escuchar la voz de Dios diciendo: haré de ti cosas grandes. Jóvenes, debemos de caminar en un principio de obediencia y de fe, porque el Señor dice: haré de ustedes cosas grandes, haré de ustedes cosas que aún no se han visto, haré de ustedes una generación poderosa, una generación que irrumpirá en todas las áreas, no solo en lo espiritual, sino también en lo profesional. Haré de ustedes, dice el Señor, una generación de jóvenes que compartirá el evangelio, que compartirá las buenas nuevas de salvación como nunca antes se ha visto. Solo caminemos en ese principio de obediencia y veremos el cumplimiento de tantas promesas. Veremos cómo poseemos la tierra que Él nos prometió. Veremos cómo también nuestra descendencia caminará bajo cielos abiertos. No importa lo que venga, jóvenes, caminemos en ese principio de obediencia. Pidamos a Dios un nivel de fe que nos haga caminar en un principio de obediencia, que nos haga echar abajo todo plan de Satanás y que nos haga derribar toda artimaña, toda mentira de Satanás cuando trata de meternos ideas de que la obediencia no produce nada. La obediencia produce caminar bajo mucha bendición. La promesa de Dios está, pero debemos de ser jóvenes que caminen en un nivel de fe alto, en un nivel de fe elevado, en un nivel de fe que produzca en nosotros un principio de obediencia.